Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día, profe. Hola, profe. Hola, ¿cómo andas? Bueno, vamos a esperar que termine de ingresar la gente que me quedaba ahí esperando. Hola, Felipe. Bueno, gente. ¿Qué hemos visto hasta ahora? ¿Algo que quieren que vamos a comentar? ¿Está todo bien? Bueno, ya han ingresado todos. Si ingresa alguien más, lo emitiremos después. Les voy a compartir entonces, así empezamos a ver lo de hoy. Muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a terminar de ver lo que son los distintos circuitos que comenzamos a ver un par de clases atrás. Vamos a estar terminando con los circuitos paralelos. Vamos a ver lo que tiene que ver con potencias monofásicas y potencias trifásicas. Y vamos a analizar un caso particular, que no recuerdo si la clase pasada lo conversamos, que es el caso de los circuitos que presentan el fenómeno de resonancia. Es cuando la tensión y la corriente se encuentran en fase, estando en ese circuito, o teniendo ese circuito la presencia de los componentes reactivos, tanto inductivos como capacitivos. La semana pasada estuvimos analizando todos los circuitos compuestos en conexiones series, donde veíamos cómo se volvían a repetir los fenómenos de desfases entre corrientes y tensiones cuando se producía la circulación de la corriente por los elementos inductivos y capacitivos con respecto a las caídas que producían, mientras que los elementos resistivos se seguían manteniendo en serie. Entonces estuvimos analizando y viendo cómo eran las respuestas de estos circuitos series. Y bueno, llegamos a las mismas conclusiones que ya habíamos llegado cuando analizamos circuitos puros, que cuando había una predominancia inductiva, la corriente retrasaba con respecto a la tensión. No ya en un ángulo de 90, sino que debido a la presencia de todos estos elementos lo hacía con un determinado ángulo que llamábamos phi. Y cuando si hubiese una predominancia capacitiva, se iba a producir un desfase, pero en este caso de adelanto de la corriente con respecto a la tensión. Habíamos, bueno, comentado que en estos circuitos se disipaban potencias. De esas potencias nosotros hablábamos de una potencia activa, de una potencia reactiva y de una potencia aparente, que era la suma de estas dos. Y nos quedó, llegamos a este punto donde empezamos a ver estos mismos circuitos, pero ahora con la conexión de los elementos entre sí en paralelo. Para el análisis de estos circuitos habíamos comentado que ya no lo hacíamos a través de la tensión, que era el elemento común, a través de la suma de las caídas de tensión, sino que en este caso, como el elemento común es la tensión, lo hacemos a través de la suma de las corrientes. Entonces,
nosotros postulábamos que la corriente total que iba a circular por este circuito iba a ser igual a la suma vectorial de las corrientes que circulan por cada una de las ramas de este circuito. Entonces, nosotros si tenemos un circuito como el planteado, donde tenemos una resistencia y una bobina conectadas en paralelo entre sí, lo que íbamos a tener que las corrientes que circulaban por cada una de esas ramas iban a estar dadas, como nosotros ya conocemos por ley de Ohm, por el cociente entre la tensión aplicada a esa rama y la resistencia. Esa tensión aplicada en cada rama ya dijimos que es la misma, entonces teníamos la caída U sub R, la corriente I sub R que iba a circular por la rama de la resistencia y la corriente I sub L que iba a circular por la rama de la bobina. Nosotros lo podíamos expresar a través de las corrientes instantáneas o a través de las corrientes eficaces. Ya sabíamos que la corriente la corriente que circule por la parte inductiva es el componente imaginario de la corriente. Por lo tanto, podíamos conocer el módulo, el argumento, y si nosotros planteamos la ecuación de la ley de Ohm, la corriente total iba a ser igual a U dividido Z, que era la impedancia. En definitiva, era lo mismo que expresar a U sobre R menos J por U sobre X. Y acá nosotros obteníamos el término que ya hemos definido como impedancia del circuito. Pero nos quedan impedancias inversas debido a que este es un circuito en paralelo. Ya no es un circuito serie. Fíjense que es muy similar a la resolución que nosotros teníamos de circuitos cuando planteamos circuitos de resistencias en serie. Como acá vamos a trabajar con números complejos, a veces la resolución de varios elementos conectados en paralelo y resolver esas inversas de esos números complejos se puede volver demasiado complicado. Por lo tanto, nosotros, para simplificar el cálculo, aparece una definición de un nuevo término, que es el que denominamos admitancia del circuito. La admitancia del circuito es la inversa de la impedancia y está compuesto por la conductancia, que es la inversa de la resistencia, y la susceptancia, que es la inversa de la reactancia. En este caso, la reactancia inductiva. Es decir, que nosotros podemos decir, o podemos expresar una ecuación análoga, nada más que de manera inversa, por supuesto, que la admitancia al cuadrado es igual a la conductancia al cuadrado más la susceptancia. O sea, no tiene una... a ver, si ustedes me dicen, bueno, ¿cuál es la interpretación física de esto? La impedancia me dice cuánto no me deja pasar de corriente, mientras que la admitancia me dice cuánto me deja de pasar. Es decir, las dos están expresando lo mismo de distinta manera, de forma inversa. Bueno, acá tienen, como les vengo mostrando en cada uno de los casos, si quieren en un momento resolver este circuito y lo tienen planteado. No tengo, no sé por qué, me parece que, esperen un segundito, les voy a dejar de compartir porque creo que no abrí el archivo que corresponde y no tengo los diagramas vectoriales en este archivo. Esperen un segundo. Ahora sí. Bien, aquí estábamos. Ahí estamos. El diagrama vectorial, entonces, que va a estar representando este circuito
RL conectado en paralelo va a seguir con los principios que nosotros veníamos estudiando. Vamos a seguir teniendo que al atravesar la corriente, el resistor, la corriente y la tensión se van a seguir manteniendo en fase. Por lo tanto, vamos a dibujar al vector tensión en fase con el vector de la corriente que está atravesando al resistor. Mientras que al atravesar la corriente, la bobina, se produce el desfase que nosotros ya conocemos que se produce en retraso de la corriente con respecto de la tensión. Por lo tanto, tendremos retrasados al vector de la corriente con respecto a la tensión. Si sumamos vectorialmente ambos vectores de corriente, vamos a tener el vector resultante, ¿no?, de la corriente. Y va a estar retrasando un ángulo phi respecto al vector tensión. Como dijimos en los casos anteriores, este retraso, este valor del ángulo phi va a depender de los componentes del circuito. Será mayor o menor, pero se va a encontrar siempre en este cuarto cuadro. Es decir, fíjense que al igual que en el circuito serie, cuando nosotros tenemos una resistencia y una bobina, siempre se va a producir un retraso de la corriente con respecto a la tensión. Es decir, que no cambia eh, ese fenómeno dependiendo de la forma en que estén conectados. Sí va a cambiar el ángulo, debido a que actúan de manera distinta la conexión dependiendo si esos elementos están en serie o en paralelo. Va a haber mayor o menor predominancia de alguno de ellos. Podemos graficar nuestro triángulo de corriente. Nosotros cuando teníamos los circuitos series, graficábamos un triángulo de tensiones. Acá el elemento común es la tensión, lo que se distingue son las corrientes, por lo pronto puedo hacer también una representación de mis corrientes a través de este triángulo y podemos representar nuestras admitancias. También, siempre, fíjense, la resistencia se encuentra en el eje de los números reales, mientras que la reactancia en el eje de los números complejos. La potencia que va a disipar este circuito, al igual que en los casos anteriores, va a ser una potencia activa, que va a estar disipada por la resistencia, y una potencia reactiva, que va a estar siendo tomada por la bobina. La suma de ambas será la potencia aparente. Siempre el ángulo que los relaciona es phi, nuestro factor de potencia. Esto es lo que hemos estado charlando la clase pasada. Veamos ahora qué pasa con el circuito RC paralelo. Bueno, el análisis es análogo al caso anterior, fíjense que es muy similar. Simplemente lo que hacemos ahora, en vez de utilizar, en vez de tener una rama con una bobina, tenemos una rama con un capacitor. Es decir, que lo que hacemos es reemplazar la corriente, que en lugar de ser una corriente de tipo inductiva, es una corriente de tipo capacitiva. Lo que va a cambiar ahora es el signo. Ahora vamos a tener que la corriente total es igual a IR más J y sub C, antes era menos. Lo podemos expresar con las magnitudes eficaces o las magnitudes instantáneas. Podemos calcular módulo, argumento, y vamos a llegar a nuestra ecuación para encontrar la admitancia. La admitancia, entonces, al igual que en el caso anterior, va a quedar definida por la conductancia y la susceptancia. La susceptancia en este caso es una susceptancia tipo capacitiva, ya que ahora tenemos interviniendo un capacitor. Los diagramas vectoriales se plantean de la misma manera que en el caso anterior, nada más que ahora, fíjense, vamos a tener, aparte del vector de la corriente que atraviesa el resistor, el vector de la corriente que atraviesa el capacitor, adelantando 90 grados con respecto a la tensión. No estamos diciendo nada nuevo, es todo lo que venimos estudiando, qué pasa en estos circuitos cuando se produce la circulación de una corriente por cada uno de estos elementos. Vamos a tener un ángulo de fase, fíjense, en adelanto la corriente con respecto a la tensión. Tampoco estamos diciendo nada nuevo, ustedes ya lo han visto cuando veíamos el circuito de RC serie. Es decir, que siempre, cuando haya un componente resistivo y un componente capacitivo,
siempre va a haber un adelanto de la corriente con respecto a la tensión. Va a ser menor o mayor, dependiendo justamente de los valores de estos componentes y también obviamente de la forma de conexión. Pero siempre, siempre la corriente va a estar adelantada. Podemos representar también nuestro triángulo de corrientes con la corriente que va a estar circulando por el resistor, la corriente que va a estar circulando por el capacitor y la corriente total, nuestro triángulo de admitancias y nuestro triángulo de potencias, en donde vamos a tener en este caso potencia activa tomada por el resistor, potencia reactiva tomada por el capacitor para generar su campo eléctrico que necesita, y la potencia aparente, que va a ser la suma de la potencia activa más la potencia reactiva. El ángulo phi es el que me está indicando el desfase, o mejor dicho, cuál va a ser el factor de potencia que va a tener este tipo de circuito. Y por último, nos queda el caso donde tenemos ya los tres componentes: resistor, bobina y capacitor. El análisis es exactamente igual. Lo que hacemos ahora es tener la presencia de todas las corrientes de cada una de estas ramas: la rama resistiva, la rama inductiva y la rama capacitiva. Ahí también la tienen expresada en forma eficaz, en forma instantánea. Pueden calcular el módulo, el argumento, y llegar al final a la expresión completa de lo que es la admitancia de este tipo de circuito, donde tenemos que la misma está compuesta por la conductancia y la susceptancia, que es la diferencia entre ambas susceptancias, tanto la capacitiva con respecto a la inductiva. Los triángulos o los diagramas vectoriales de cada uno de estos parámetros los podemos representar de esta manera. En este caso, estamos suponiendo un circuito con predominancia capacitiva, es decir, que la influencia que tiene el capacitor es mayor que la que tiene la bobina, es decir, que la corriente que va a circular por la rama capacitiva va a ser mayor a la corriente que circula por la rama inductiva. Esta es una suposición para esta presentación, pero podríamos suponer lo contrario, y ese diagrama vectorial, en vez de darme una corriente resultante en el primer cuadrante, me daría una corriente resultante en el cuarto cuadrante. Para este caso, que está supuesto que hay una predominancia de la corriente capacitiva respecto a la corriente inductiva, es un circuito en donde se va a comportar con características capacitivas. Por lo tanto, fíjense que la corriente adelanta con respecto a la tensión. Podemos hacer también de la misma manera nuestro triángulo de corrientes. Este triángulo de corrientes me está indicando la predominancia capacitiva. Podemos hacer un triángulo de admitancias con con el mismo resultado, donde hay una predominancia de la susceptancia capacitiva respecto a la inductiva, y nuestro triángulo de potencias, en donde tenemos las presencias de la potencia activa, la potencia reactiva debido a la bobina y el capacitor, y la potencia aparente. Es decir, que nosotros los resultados que vamos a obtener con respecto a la corriente total que va a circular por un circuito en función de la tensión aplicada, siempre cuando este circuito, independientemente si está conectado en serie o en paralelo, siempre, si este circuito tiene una predominancia inductiva, va a haber un retraso de la corriente con respecto a la tensión. Si en este circuito la predominancia es capacitiva, va a haber un adelanto de la corriente con respecto a la tensión, independientemente de la forma en que esos elementos estén conectados. Lo que pasa es que si nosotros tenemos conectado un circuito en serie, va a tener un tipo de respuesta con respecto a la influencia que van a tener los elementos que estén conectados entre sí. Mientras que si está conectado en paralelo, la influencia va a ser distinta. Entonces, dependiendo
de las formas de conexión, nosotros podemos tener distintos tipos de resultados. Pero lo que hay que tener en cuenta es que si ese circuito, independientemente de la forma que estén conectados y de los elementos que lo componen, si hay una predominancia inductiva, va a haber un retraso de la corriente respecto a la tensión. Mientras que si hay una predominancia capacitiva, va a haber un adelanto de la corriente con respecto a la tensión. ¿Preguntas? ¿Me han entendido, chicos? ¿Está claro? Profe. Sí, profe, está claro. Bueno, entonces, si está claro, vamos a continuar. Vamos a seguir. Profe, Dime. yo tengo una duda. Hace como 3 filminas atrás había salido el concepto de susceptancia. Quería Sí. saber si podría repetir lo que es. La susceptancia es la inversa de la reactancia. Al igual que la conductancia, eh, eh, nosotros cuando definimos la admitancia, lo hacemos por una simplificación matemática al momento de definir o de poder resolver nuestros circuitos alternos, ya que estamos trabajando con números complejos. Y resolver paralelos de números complejos eh, se puede volver en algún momento demasiado complicado. Entonces, hacemos una simplificación y definimos esto que denominamos admitancia. La admitancia es la inversa de la impedancia. La impedancia era lo que a mí me indicaba cuánto se oponía ese circuito a la circulación de corriente, mientras la impedancia, mientras que la admitancia me está diciendo cuánto me deja circular de corriente en ese circuito. Es decir, me dicen lo mismo de distinta manera. Y lo mismo pasa tanto para la conductancia como para la susceptancia. La conductancia, fíjense, es la inversa de la resistencia. Entonces, si la resistencia me está diciendo cómo es la oposición que tiene la circulación de corriente, bueno, la admitancia me dice cuánto me deja pasar. Y la susceptancia es lo mismo. Cuando nosotros hablábamos de las reactancias, la reactancia era cuánto se oponía a la variación de la corriente ese circuito. Entonces, la susceptancia me dice cuánto no se opone a la variación de corriente en ese circuito. Me lo expresa de distinta manera, pero en definitiva, el fenómeno físico termina siendo el mismo. Es decir, en todos los circuitos lo que hay es impedancias. Hay impedancias. Lo que pasa es que para resolver esa impedancia en un circuito paralelo, si lo resuelvo como tal, ustedes imagínense, estos números son números complejos. Yo tengo impedancia, bueno, acá tengo un solo elemento, pero en los circuitos reales yo tengo ramas en paralelos donde tengo en la rama resistencias, bobinas y capacitores. Y acá tengo resistencias, bobinas y capacitores, resistencias, bobinas y capacitores. Si resuelvo todo este paralelo, con cada una de esas impedancias, y a lo mejor tengo varias, el cálculo matemático de poder resolver todas esas inversas de los números complejos se vuelve muy, muy dificultoso. Entonces lo simplificamos a los cálculos a través de las admitancias. Perfecto, gracias, profe. Por nada. Esto, a ver, ya lo van a, cuando realicen ejercicios en el práctico van a encontrarle y van a poder ver la aplicación de esto. Ahora lo que estamos viendo es muy en la teoría y a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿para qué tanto enredo si en definitiva termina siendo una cuestión siempre de impedancias? Bueno, ya van a ver que cuando estén resolviendo trabajos, circuitos y haciendo prácticos, cómo es más sencillo, más simple el cálculo matemático a través de las admitancias y no a través de las impedancias en los circuitos paralelos. Así que bueno, eso es lo importante que se lleven por lo menos de esta cuestión cuando nosotros hablamos de las admitancias. Bueno, vamos a hacer ahora, o vamos a charlar un poquito de lo que es potencia en la corriente alterna. Vamos a analizar
los dos tipos de circuitos que nosotros manejamos en la realidad. Nosotros tenemos circuitos monofásicos, que es cuando tenemos la presencia de un neutro y una fase, y tenemos circuitos trifásicos, que es cuando manejamos el neutro y las tres fases. O hay otro tipo de conexión donde no hay neutros, simplemente hay tres fases, que son cualquiera de los dos tipos de conexiones, lo que me representan los circuitos trifásicos. Lo que vamos a tratar de encontrar es una ecuación general que yo pueda aplicar para calcular la potencia, en este primer caso, la potencia en los circuitos monofásicos. Ustedes vieron que cuando nosotros calculamos recién los valores de potencia, tanto para calcular la potencia activa como para calcular la potencia reactiva, dependiendo de los componentes del circuito, nosotros utilizamos distintas expresiones para poder determinarlo. Y dependiendo si estaban conectados en serie o en paralelo, bueno, también utilizamos la referencia de tensión, la referencia de corriente, es decir, había una ecuacióncita para determinar la potencia activa, por ejemplo, para cada uno de los circuitos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un desarrollo para encontrar la ecuación general para calcular potencia activa, potencia reactiva y potencia pareja. En este primer caso, para los circuitos monofásicos. Para poder encontrar la ecuación general que yo pueda aplicar para cualquier situación y determinar el valor de potencia, nosotros vamos a analizar primero un caso particular, como este que tienen presentado acá, que nosotros ya lo vimos, este caso particular. Y después vamos a analizar un caso general, que es cuando yo ya tengo desfasado un ángulo phi cualquiera, la tensión de la corriente. Entonces, para analizar este primer caso particular, nosotros vamos a analizar un circuito en donde no haya desfase entre la tensión y la corriente. Ese circuito, evidentemente, es un circuito resistivo puro. Bueno, obviamente que decimos que es particular porque muy rara vez nos vamos a encontrar con un circuito de estas características. En general, todos los casos, nosotros tenemos un desfase de la corriente con respecto a la tensión, un desfase phi, un ángulo phi. Entonces, si nosotros planteamos la ecuación de la potencia tal cual la conocemos, que es el producto de la tensión por la corriente, en este caso valores instantáneos, vamos a llegar a esta ecuación que nosotros ya la vimos cuando analizamos circuito resistivo puro, en donde esa potencia instantánea estaba dada por el producto de la tensión máxima y máximo seno cuadrado de omega. O lo que era lo mismo en ese momento, decíamos que esto era lo podemos decir que era la potencia máxima. Entonces, el área que queda representado dentro de esta función, que es la de la potencia, nosotros también ya lo dijimos, va a representar el trabajo eléctrico que se consume en este periodo de tiempo. Si nosotros queremos calcular esa área, lo que vamos a hacer ahora es integrar esa función entre 0 y t, que es el periodo. Entonces, lo que hacemos es integrar ese valor de potencia instantánea, que es U máximo por I máximo seno cuadrado de omega t, y vamos a llegar que esa área está dada por U máximo y máximo, que son constantes, la sacamos afuera, integral de seno cuadrado de omega t por diferencia t. Seno cuadrado de omega t es igual, a través de esta entidad trigonométrica, a 1 menos coseno de 2 omega t sobre 2. Reemplazando este valor en nuestra ecuación y resolviéndolas integrando entre 0 y t, llegamos a que esa área está dada por U máximo y máximo t sobre 2. La potencia media, que es la potencia que se termina disipando y transformando en trabajo, va a ser igual a el trabajo eléctrico dividido ese tiempo. Por lo tanto, esa potencia media es igual a U máximo y máximo t sobre 2 sobre t. Simplificamos los periodos y nos queda que esa potencia media es igual a U máximo por I máximo sobre 2, o lo que es lo mismo, expresar como U máximo raíz de 2 por I máximo sobre raíz de 2. U máximo sobre raíz de 2 es el valor eficaz de la tensión. E I máximo sobre raíz de 2 es el valor eficaz de la corriente. Es decir, que esa potencia media disipada en este circuito es igual al producto de los valores eficaces de la tensión y de la corriente.
hicimos todo este desarrollo para llegar a lo mismo que nosotros ya conocíamos, que la potencia activa disipada es igual al producto de la tensión por la corriente. Quiere decir que este circuito particular no me está diciendo nada nuevo. Yo necesariamente debo hacer un análisis para encontrar el caso general cuando hay un desfase de la tensión con respecto a la corriente. Y eso es lo que vamos a plantear acá. Vamos a plantear un vector, una función corriente, una función tensión, donde la función tensión respecto a la función corriente va a estar desfasada de un ángulo phi. Entonces acá tienen cada una de esas magnitudes expresadas de manera instantánea. La función tensión, la función corriente. Si nosotros ahora hacemos el producto, como hicimos en el caso anterior, de los valores instantáneos de la tensión y de la corriente, tensión, corriente, llegamos a que esa potencia es igual a U máxima por I máxima por el seno de omega t más phi por el seno de omega t. En este caso, ese trabajo eléctrico ahora va a estar representado por esa área que va a estar integrando esta potencia. Toda el área que queda representada, es decir, por esta área que está aquí, esta área que está aquí, esta área que está aquí y esta área que está aquí. Entonces, ese trabajo eléctrico va a ser igual a la integral entre 0 y t de la potencia instantánea en el diferencial de t. Es igual a U máximo por I máximo entre 0 y t de seno de omega t por el seno de omega t más phi. Si resolvemos ahora, vamos a resolver esta integral, vamos a tener en cuenta que ese producto, el seno de omega t por seno de omega t más phi, es igual a esta entidad trigonométrica. Si nosotros la resolvemos, vamos a llegar a la conclusión que seno de omega t por el seno de omega t más phi es igual a estos dos términos. Si lo reemplazamos en nuestra integral y lo resolvemos integrando entre 0 y t, llegamos a que ese trabajo eléctrico es igual a U máximo por I máximo, 1/2 de t por el coseno de omega. La potencia media, dividiéndola el periodo, va a estar dada por U máximo y máximo t sobre 2 por coseno de phi sobre t. Simplificamos nuevamente nuestros periodos y fíjense que lo que encontramos es una ecuación bastante parecida a la anterior, con la diferencia que ahora aparece un nuevo término, que es el coseno de phi. Entonces, la potencia media va a quedar definida por el valor eficaz de la tensión, por el valor eficaz de la corriente, por el coseno de phi. Esta ecuación nos está definiendo cuánto vale la potencia activa en cualquier circuito monofásico. Es decir, que yo puedo calcular, independientemente de la forma que estén conectados mis componentes, independientemente de los componentes que tenga ese circuito, puedo calcular la potencia activa disipada como el producto de la tensión por la corriente por el coseno de phi. Esta potencia, que la denominamos potencia activa, que se mide en vatios, decíamos, y lo vamos a seguir sosteniendo, es la potencia que produce trabajo, tal cual nosotros recién lo analizamos. Es la potencia que yo puedo entregar, por ejemplo, en el eje del motor. Mientras que la potencia que va a estar consumiendo la parte reactiva de ese circuito va a ser la potencia que vamos a denominar reactiva, que la expresamos como Q, y en su expresión general está dada por el complemento por el producto de la tensión por la corriente por el seno del ángulo phi. Mientras que la potencia aparente es la que nosotros ya conocíamos, el producto de la tensión por la corriente. Entonces nosotros en cualquier circuito monofásico podemos calcular las potencias activas, la potencia reactiva y la potencia aparente utilizando algunas de estas tres ecuaciones. Si el circuito es trifásico, nos aparecen otros conceptos.
¿Está claro cómo determinamos y qué son las potencias en un circuito monofásico? Sí, profe. ¿Sí? Si el circuito es trifásico, yo les decía que acá ya la cuestión empieza a cambiar por lo menos en el arranque un poquito, para después terminar con alguna diferencia. Va a ser similar, pero acá hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Acá ya en los circuitos trifásicos, las formas de conexión, dependiendo de la presencia del neutro o no, cambia el tipo de conexión. Ya lo vamos a estudiar más adelante cuando estudiemos los motores. Los motores eléctricos trifásicos no utilizan el neutro, utilizan solamente las tres fases. Y estas máquinas trabajan bajo una conexión que se denomina triángulo. Es la que está representada ahí con los vectores en negro. Fíjense que hay tres vectores en negro conformando un triángulo, en donde vamos a tener las tres fases. La fase R, la fase T y la fase S. A todo el mundo le queda claro cuando yo hablo de fase, que es una fase. Porque yo a lo mejor lo digo, ya lo doy por hecho, y a lo mejor alguien me dice, ¿y de qué está hablando cuando habla de fase? ¿A todo el mundo le queda claro? No, profe, ¿puede explicar? Por supuesto. Vamos a hacer una analogía. Vamos a hacer una analogía para que ustedes me lo entiendan de manera muy simple. Ustedes, en un circuito de corriente continua, ¿qué es lo que tienen? Un neutro y un positivo. Al revés, un positivo y un negativo, dicen en corriente continua, ¿verdad? No hablan de neutro, hablan de negativo. Positivo y negativo. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, cuando yo tengo corriente alterna, o sea, si yo hablo de corriente continua, digo, tengo el negativo un potencial y el positivo otro potencial. Debido a esa diferencia de potencial, hay la circulación de una corriente. Eso es corriente continua. En corriente alterna, yo tengo ahora que la onda mía es una onda variable. Entonces, esa onda tiene una alternancia, ya no mantiene un valor constante. Es lo que nosotros estudiamos cuando analizamos la forma de la onda. Ahora bien, en corriente alterna, lo mismo que en corriente continua, yo tengo que tener una diferencia de potencial entre los dos puntos para que haya una circulación de corriente. Entonces, para diferenciarnos de lo que es corriente continua, esos dos puntos yo los voy a llamar a uno fase y al otro neutro. Entre ellos dos hay una diferencia de potencial y debido a esa diferencia de potencial yo establezco una circulación de corriente. Entonces, yo en corriente alterna, en lugar de tener positivo y negativo, tengo fase y neutro. Fase y neutro. Fase, permítanme hacer la comparación, vendría a ser lo que sería el positivo y neutro vendría a ser lo que sería el negativo. ¿Qué va a pasar? Eso lo tengo siempre y cuando el circuito sea monofásico, es decir, tiene una fase. Por eso fase y neutro. Ahora, si yo tengo circuitos en donde el consumo de potencia es más importante, necesito tener máquinas de tipo trifásica, que haya tres fases. Ya después vamos a ver por qué y cómo justificamos esta cuestión. Pero lo que yo ahora tengo es, en un circuito trifásico, una fase, otra fase, otra fase y un neutro. Entonces yo en ese circuito trifásico puedo conectar máquinas que tomen esas tres fases para generar una potencia más alta que una máquina trifásica, porque hay tres fases que están aportando corriente a ese sistema. Pero también en los circuitos, aparte de haber máquinas trifásicas, también hay máquinas monofásicas. Están conviviendo, están coexistiendo en un mismo circuito. Entonces, necesito un neutro para alimentarlas. Entonces, ¿qué hago? Para alimentar esas máquinas monofásicas, tomo una fase y el neutro. Si hay muchas máquinas monofásicas, voy repartiendo una fase
alimento una máquina con un neutro, con el neutro. Agarro otra máquina, tomo una segunda fase y el neutro y alimento esa segunda máquina. Y así voy rotando y voy alimentando a todas mis máquinas. Es decir, que en los circuitos trifásicos yo voy a tener la presencia de fases, de 3 fases y el neutro. ¿Se entiende? Sí, profe, o sea que sería el conductor activo, digamos. ¿Sabes que no me gusta eso? Porque el neutro es un conductor activo. Ah, bien. Porque vos fíjate, lo que pasa, a ver, el neutro está a un potencial distinto Pero yo lo entendía como que el de la neutro fase. estaba a una diferencia potencial, digamos, el que generaba la diferencia potencial. Es correcto, es correcto. Pero por el neutro, cuando hay circulación de corriente, está pasando corriente, ¿verdad? Ajá. Entonces, el neutro es un conductor activo, Sí, sí, sí. porque por ahí se cierra el circuito. Si vos tenés un circuito con la fase y al neutro lo cortás, Ya no tenés más, digamos, conducción. no circula corriente. O sea que el neutro termina siendo un conductor activo. Y es más, hace muchos años, cuando se diseñaban los circuitos, al neutro muchas veces se lo diseñaba con una sección más pequeña que la fase, lo cual es un error. Porque el neutro tiene las mismas características que la fase. Eso obviamente que ha ido cambiando y hoy día, es más, muchas veces los neutros, en los circuitos trifásicos, tienen secciones más grandes que las fases. ¿Mm? De ahí que uno insiste en que el neutro es un conductor activo. Por eso que yo recién me permití corregirte. Yo entiendo el concepto y me parece que lo tenés claro. El neutro Sí, lo que sí, me sí. posibilita es esto, Sí, pero es esta cierto. diferencia de potencial. Y creo que cuando hablamos de protecciones, yo les insistí mucho que cuando uno coloca una llave termomagnética en la casa y demás, el neutro tiene que estar cortado, también tiene que pasar por la llave termomagnética. No puede estar, no podemos cortar, como se hacía también antiguamente, con una llave unipolar, cortar solamente la fase y el neutro lo pasamos derecho. Justamente, el neutro es un conductor. Bien, entonces les decía, acá vamos a tener dos tipos de conexiones. La conexión estrella y la conexión triángulo. La conexión triángulo es la conexión que no tiene neutro y es la que está representada por estos 3 vectores en negro. Mientras que la conexión estrella es una conexión en donde nosotros vamos a tener las 3 fases representadas por estos vectores y el centro de esa estrella, allí se conecta el neutro. Si nosotros pudiéramos ejemplificar en una conexión monofásica, ¿cuánto es la tensión que hay entre fase y neutro? Lo que tienen ustedes en un toma. ¿Cuánto es? ¿Cuántos volt hay? ¿Cuántos volt tienen en su casa ustedes? 220. 220. Entonces, 220 sería la tensión que hay entre el centro de la estrella y cada uno de estos puntos. Estos son nuestros 220. Y alguien por referencia, en una conexión trifásica, ¿qué tensión decimos que tenemos? 380, profe. 380. Y cuando estamos hablando de esos 380, si yo tomo un multímetro y mido, ¿entre qué los mido a esos 380? Entre fase y fase. Entre fase y fase. Entonces, serán la diferencia de potencial que hay si yo midiera entre este punto y este punto, o entre este punto y este punto, o entre este punto y este punto. Es decir, entre estos puntos habrá 380 volts y entre estos puntos habrá 220 volts. Eso es lo que pasa en la práctica. Veamos cómo lo tenemos en la teoría. Entonces, yo en la teoría lo que voy a decir es que en el caso de tener, fíjense, las tensiones, un sistema en estrella, como está acá, fíjense, este sistema en estrella, yo voy a tener tensiones
en donde la tensión que hay en esta fase no va a ser la misma que la tensión que hay entre estas dos fases. Es decir, en un sistema en estrella, yo voy a tener algo que voy a denominar tensión simple y tensión compuesta. Esa tensión compuesta que hay entre estas dos fases, analicemos este caso, la BST, que es esta que está acá, esta tensión compuesta, es decir, entre el punto T y el punto S de la conexión en estrella, que está acá. ¿Está bien? Fíjense, esa tensión compuesta que está acá es igual, esta BST es igual a 2 veces la BS por el coseno de 30. Este ángulo es 30. Es decir, si yo traslado este vector a este eje, trasladar BS por coseno de 30 es este vector que está acá. Si yo lo multiplico por 2, me da el vector BST. Es decir, que BST es 2 veces BS por el coseno de 30. El coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Entonces, simplifico los dos, me queda que la tensión esa compuesta es igual a raíz de 3 veces BST. A las tensiones compuestas, las llamamos tensiones de línea. Tensiones de línea. Y a las tensiones simples las llamamos tensiones de fase. Es decir, que en la estrella, la tensión de línea es igual a raíz de 3 veces la tensión de fase. Que fíjense, si la tensión de fase es 220, y a 220 lo multiplican por raíz de 3, ¿cuánto les da? $380. 380. De ahí sale lo que ustedes recién me dijeron. Y si yo mido entre fase y fase, tengo 380. Eso es en cuanto a las tensiones en el circuito, en la estrella. Ahora fíjense, en cuanto a las corrientes, la corriente que viene por la línea, este es R, la corriente I sub R que viene por la línea, fíjense, es la misma corriente que entra por la fase. Quiere decir que en la estrella las tensiones son distintas. Las tensiones de línea son distintas que las tensiones de fase. Pero las corrientes de línea son iguales que las corrientes de fase. ¿Está claro? ¿Me entendieron? Sí, profe. Si ahora tengo un... me voy. Si ahora yo tengo el triángulo, fíjense, si analizo el triángulo, ¿cómo son las tensiones de línea y las de fase? Miren el triángulo, miren el triángulo en negro, olvídense del rojo. Iguales. Iguales. Si yo tengo un sistema conectado en triángulo, la tensión de fase es igual a la tensión de línea. ¿Y las corrientes? Las corrientes serían las líneas rojas, profe. Las corrientes ahora, fíjense, la corriente que viene en el triángulo, ¿no? Olvídense de lo rojo. No, olvídense de lo rojo. Ahora viene la corriente por acá, la corriente de línea. La corriente de línea, cuando ingrese al sistema, se va a transformar en una corriente de esta fase y en una corriente de esta fase. Ya ahora la corriente de línea no es más igual a la corriente de fase. Olvídense de lo rojo. La corriente de línea, entonces. no precisamente. Hay que hacer este mismo análisis que hicimos con las tensiones, porque los ángulos siguen siendo los mismos. Entonces, si nosotros hacemos ese mismo análisis, ¿a qué llegamos? Que la corriente de línea es igual a raíz de 3 veces la corriente de fase. Es decir, que lo que
en el circuito, el primer circuito que vimos, que es este, que es el circuito en estrella, la tensión de línea es igual a raíz de 3 veces la tensión de fase, mientras que las corrientes son iguales. Mientras que el circuito, si está conectado en triángulo, ahora la corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase, mientras que la tensión de línea es igual a la tensión de fase. Es exactamente al revés. ¿Está bien? Sí, profe. Bien, entonces ya quedó claro que nosotros en un sistema trifásico podemos tener una conexión en estrella y podemos tener una conexión en triángulo. La diferencia que tenemos entre una y otra es la presencia del neutro, que eso nos determina que se comporten de distintas maneras y nosotros nos aparezcan las tensiones de línea y las tensiones de fase. Y obviamente que, como consecuencia de eso, corrientes de línea. Ahora, en lo que se refiere a la potencia, va a haber obviamente una intervención, dependiendo del tipo de conexión, para nosotros justificar cuál va a ser la ecuación general para un circuito trifásico. Entonces, vamos a analizar los dos casos, si tenemos un circuito conectado en estrella y un circuito conectado en triángulo. El primer caso que tenemos presentado acá es un circuito conectado en triángulo, en donde en ese circuito conectado en triángulo nosotros recién dijimos que la tensión de línea es igual a la tensión de fase, mientras que la corriente de línea es raíz de 3 veces la corriente de fase. Para hacer el análisis de potencia de este circuito, nosotros lo que vamos a suponer que las impedancias de cada fase son iguales, es decir, vamos a suponer que este circuito es un circuito equilibrado. Bajo esta suposición, que este es un circuito equilibrado, nosotros vamos a decir que la potencia que disipa cada fase es 1/3 de la potencia total. Entonces, como nosotros ya calculamos la potencia de un circuito monofásico, la potencia que disipa cada fase, la potencia activa que disipa cada fase, es igual a la tensión de línea por la corriente de esa fase por el coseno de phi. La potencia total va a ser igual a 3 veces la potencia que disipa cada fase. Entonces va a ser igual a 3 veces la tensión de línea por la corriente de fase por el coseno. La corriente de fase, según lo que nosotros acá definimos, es igual a la corriente de línea dividido raíz de 3. Si yo reemplazo en este término la corriente de fase por la corriente de línea, vamos a tener que la potencia total es igual a 3 veces la tensión de línea por la corriente de línea dividido raíz de 3 por el coseno. 3 sobre raíz de 3 es raíz de 3. Por lo tanto, la potencia total es igual a raíz de 3 veces la tensión de línea por la corriente de línea por el coseno. Siempre cuando nosotros expresamos los valores de potencia, lo hacemos a través de los valores de tensión y de corriente de línea, porque son los valores compuestos. Entonces, la potencia que disipa un sistema trifásico conectado en triángulo está representada por esta ecuación. Y fíjense qué pasa si el circuito, en lugar de estar conectado en triángulo, está conectado en estrella. Ahora tenemos en el circuito en estrella, según como lo definimos nosotros, que la corriente de línea es igual a la corriente de fase, mientras que la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase. Dijimos ya que la potencia disipada en cada fase es la tensión de fase, en este caso por la corriente de línea por el coseno de phi, por lo tanto la potencia total es 3 veces la potencia disipada en cada fase. Igual a 3 veces la tensión de línea, la tensión de fase, perdón, por la corriente de línea por el coseno. Reemplazando la tensión de fase para llevarlo todo a valores de línea, vamos a tener que la potencia total es 3 veces la tensión de línea sobre raíz de 3 por la corriente de línea por el coseno. Quiere decir, entonces, que la potencia disipada en este circuito conectado en estrella es 3 veces la tensión de línea por la corriente de línea por el coseno. Es la misma ecuación que en el caso anterior. Entonces,
nosotros podemos concluir que mediante esta ecuación podemos calcular de manera general la potencia disipada la potencia activa disipada en cualquier circuito trifásico. Como raíz de 3 veces el producto de la tensión de línea por la corriente de línea por el coseno de phi. De manera análoga podemos calcular la potencia aparente y la potencia real. Fíjense que la única diferencia que hay para calcular las potencias entre un circuito monofásico y un circuito trifásico es raíz de 3. ¿Está bien? Sí, profe. Hola, ¿los tengo por ahí o los perdí? ¿Me han entendido? Estamos acá, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe, una consulta. dale. Nosotros, usted dijo que, bueno, que las intensidades son distintas. Eh, la de fase y la de línea. ¿En qué circuito? En el, en la trifásica. ¿En qué circuito? Los dos circuitos son trifásicos. La estrella y el triángulo, los dos son trifásicos. Pero en la estrella las corrientes son iguales. En Claro, el eso le triángulo quería no son preguntar. iguales. Eso le quería preguntar. En la estrella son iguales, pues la corriente que viene, fíjate, mira, la corriente que viene acá por la línea es la misma que ingresa a la fase. Por lo tanto, la corriente de línea IR es igual a la corriente de fase IR. En este caso. ¿Acá lo ves? Que IR es lo mismo que IR, la corriente de línea es lo mismo que la corriente de fase. Sí, sí. Y acá, fíjate, acá viene IR y acá cuando llega a este punto, algo de IR irá para esta fase y algo de IR irá para esta fase. ¿Y cuál es la diferencia si yo tengo un motor? ¿Qué conexión le hago? ¿Triángulo Los o cruz? motores, bueno, a ver, los motores, ya vas a ver, porque podemos hacer un análisis de potencia y demás. Los motores todos se conectan en triángulo, porque al conectarse en triángulo hay un mejor aprovechamiento de la potencia. Pero ya lo vamos a ver más adelante, cuando veamos el funcionamiento de los motores. Los motores no tienen conexión de neutro, se conectan en triángulo. Nos valemos de estos sistemas de conexión estrella y triángulo para hacer un artilugio, podemos llamarlo así, al momento del arranque, por un problema que nos generan cuando arrancan estas máquinas. Por eso a lo mejor alguna vez han escuchado hablar de los sistemas de arranque estrella-triángulo. Pero por una cuestión de aprovechamiento de la potencia, se utiliza la conexión en triángulo, no en estrella. Pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estudiemos los motores. Pero en definitiva, en todos los circuitos de transmisión de potencia, ¿cómo? ¿Perdón? En todos los sistemas de transmisión de potencia, si es en el nivel de baja tensión, yo necesito que la conexión sea monofásica. Mientras que los circuitos de distribución de energía en media tensión o en alta tensión, a mí el neutro no me hace falta. Por lo tanto, utilizo conexiones en triángulo. Y de eso se va a tratar cuando nosotros estudiemos transformadores. Cuando estudiemos transformadores van a ver que los transformadores, los lados que tienen, va a haber con distintos tipos de conexiones. Transformadores con conexiones en estrella, transformadores con conexiones en triángulo. Los vamos a estar estudiando y vamos a poder ir analizando cuando nosotros utilizamos una u otra formas de estas conexiones. Pero en definitiva, para lo que nos interesa en el día de hoy, es que nos quede claro que yo tengo dos tipos de conexiones en sistemas trifásicos: estrellas o triángulos. Las conexiones en triángulo no tienen conexión de neutro, mientras las conexiones en estrellas sí tienen conexión de neutro. Las conexiones en triángulo, yo tengo que las tensiones de fase y de línea son iguales. Ahora, las corrientes no. La corriente de línea es raíz de 3 veces más grande que la corriente
de fase. Mientras que si la conexión es en estrella, ahora la tensión de línea ya no es más igual a la tensión de fase, sino que es raíz de 3 veces más grande. Mientras que las corrientes son iguales. Eso es lo que es importante que hoy nos quede claro. ¿Está bien? Sí, profe, buenísimo. Gracias. Perfecto. Profe, y una consulta, tanto acá la B como cuando veíamos antes que era U por I la potencia, la U y la B están representando Es lo las mismo. dos funciones? Es lo mismo. A ver, son dos formas de representar la tensión. U o B. Cualquiera de las Bueno, dos. o sea, sería lo mismo, nada más que cambie la raíz de 3. Gracias. Exactamente. La U y la I van a encontrarse, bueno, yo utilizo cualquiera de las dos, pero cualquiera de las dos notaciones es válida para referenciar lo que es tensión. ¿Está bien? Sí, sí, gracias, profe. Bueno, chicos, ¿qué hacemos? ¿Vemos resonancia o lo dejamos para la clase que viene? Nosotros, profe, justo después de esta clase tenemos un parcial hoy y no sé si cortar ahora, pero cortar aunque sea 10 minutos antes, ya que preguntó para repasar un poquito, nos vendría No tengo genial. problema, estoy con tiempo, no tengo problema. Si quieren, dejamos acá y la clase que viene seguimos con resonancia. ¿Hacemos Bien. así? Bueno. Ok, profe. ¿Sí? ¿Algo más me estaban por comentar? Bueno, entonces, la clase que viene vamos a ver resonancia y bueno, vamos a ver si empezamos a hablar de factor de potencia. Si empezamos a hablar, mejor lo vemos completo, no es un tema muy largo. Y con eso estaríamos ya cerrando esta primera parte que tiene que ver con la parte de electrotecnia. Así que si la semana que viene terminamos, ya vamos a estar pensando cuándo agendamos para hacer nuestro primer parcial teórico. Bueno, gente, entonces nos vemos la semana que viene, el próximo martes. Así cerramos ya lo que tiene que ver con los temas que contienen toda la temática referida a la parte electrónica. Mucha suerte a los que vayan a hacer el parcial ahora. Cuídense mucho y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Buena semana. Profe, adiós. Buenas, profe, buena semana. Gracias, profe. Chao.